Sí que está Ya está grabando. grabando. Ahí Listo. está. Ok, Sí. gracias. Ok, gracias. Hey, and welcome to San Antonio. Bienvenidos todos a mi pueblo, San Antonio. Este semestre tenemos un proyecto muy interesante, que es un nuevo sede para la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más grande, creo, en el mundo, con quizás hay uno en Argentina más grande, con unos 300,000 alumnos y un montón de programas. Y en arquitectura ofrecen hasta doctorado. Entonces, ellos tienen sedes en varias ciudades por el mundo, creo. Y en San Antonio tiene el primero. Eso fue, creo, el primer sede hecho fuera de la Ciudad de México. Y por razones que voy a explicar pronto, van a tumbar el edificio existente y nuestro proyecto es reimaginar cómo pudiera ser esa sede de la universidad. Ellos están buscando algo muy adelantado en términos de la sostenibilidad y la resiliencia. Primero voy a hablar un poco de si puedo. Algo está pasando. Vamos a ver. Esto se puede ver por casualidad. Sí se ve. Ok, gracias. Muy amable. San Antonio. San Antonio es una ciudad que tiene una larga historia. Fue la intervención, pues, tiene una larga historia hispánico, antes de la llegada de los españoles, pero los españoles llegaron como hace 350 años, algo así, y fundaron una serie de misiones, porque realmente en términos de edificios existentes no había mucho. ¿No? La manera en que vivieron los nativos era en, en chocitas temporales. Entonces, y pues comenzaron como en el Perú, ¿no? Proselytando nativos para convertirlos en católicos. Entonces, hubo varias inmigraciones durante toda la historia de San Antonio. Hubo migración de gente desde el sur de México, porque compartimos la frontera con México, es como 1 hora y media manejando para llegar a la frontera. Después hubo unas migraciones europeas, especialmente de Alemania. Después otra ola de gente de México y después un montón de gente de los Estados Unidos, porque por muchos años Texas no era parte de los Estados Unidos. Entonces, lo bonito de San Antonio es que tiene una rica historia arquitectónica. Esto es en contraste con los demás ciudades en Texas que son muy recientes. Por ejemplo, las ciudades más grandes de Houston y Dallas, estos crecieron después del descubrimiento de petróleo. Entonces, tienen como quizás 100 años
mientras que San Antonio tiene una rica historia y arquitectónica, especialmente antes de la Segunda Guerra Mundial. Es un lugar muy latino, es una ciudad, pues, es lo más cerca, no, es lo más cerca de vivir en América Latina sin tener que mudarse al sur. Son muy festejona la gente, es un lugar muy económico para vivir. Es un lugar muy arbolado, muy verde, porque llueve mucho. Tenemos casi 3/4 de metro de lluvia anual. Es una ciudad eminentemente hispánico, es lo que se llama una ciudad minoría-mayoría, porque los hispanos, los latinos, son una minoría en los Estados Unidos, pero en San Antonio son la mayoría. Entonces, de las misiones, lo más importante es esta a la izquierda arriba, que se llama el álamo. El álamo es un tipo de árbol nativo a San Antonio también. ¿Y por qué es lo más importante? Porque en una guerra entre los tejanos y los mexicanos, se perdieron los tejanos y las Fuerzas Armadas mexicanas se mataron a toda la gente. Entonces eso es como el punto más importante en la historia de la fundación del estado de Texas, porque eso se utilizaron como un punto en la historia para organizar fuerzas extranjeras para enfrentar las fuerzas mexicanas y se ganaron los tejanos y después se convirtió Texas a un estado de los Estados Unidos. Esta misión es en el mero centro de San Antonio. Si uno va al centro donde están los edificios altos y el palacio municipal y todo del gobierno, el banquero, y ahí está esa misión. Y está al lado de un río. No es un río grande, es un río chuelo, que es el río San Antonio. Y lo demás de las misiones, que todos están por el sur de este lugar, se encuentran al lado del río. ¿Por qué? Porque los misioneros se convirtieron a los nativos para ser que trabajan en el campo, ¿no? Para convertirse en campesinos, básicamente. Aquí las varias guerras, el de los 1830 fue la guerra entre los tejanos y texians, a veces se dice tejians. Que los tejanos son los mestizos, producto de los españoles y los nativos, o gente que emigraron desde México ya mestizados. Y otra guerra entre los mexicanos y los gringos, y lo más importante, la guerra civil mexicana. Hubo una revolución, ojalá que ustedes conocen su historia de América Latina, una revolución en México
contra los poderes. Y eso duró 10 años y resultó en el establecimiento de México como un país libre. Pero por esa guerra, muchos mexicanos se huyeron de todos los problemas de la guerra, porque mucho de la guerra ocurrió en la frontera con los Estados Unidos. Entonces llegó a los Estados Unidos y a Texas y a San Antonio un montón de gente mexicana. Entonces, eso fue casi al punto norteño, lo más norte que llegaron esa ola de migración mexicana, porque si uno va al norte de Texas, la población es mucho más gringo, anglosajón. San Antonio es una ciudad por los Estados Unidos grande. Tiene 1,5 millones de habitantes en el área circunscrito por los límites del municipio, pero en el área metropolitana, que es más amplio, hay 12 millones de habitantes. Se dicen que San Antonio realmente es una colección de pueblos. Aquí, el famoso río, que más o menos el Álamo está atrás de este edificio alto en la foto. Y esto es el río que ahora se ha convertido en el Paseo del Río y es un lugar muy turístico. San Antonio es la ciudad más visitada en todo Texas. ¿Por qué? Porque si tiene ese río, que es muy bonito, tiene esa rica histórica arquitectónica, tiene varios parques de diversión y en relación con las demás ciudades tejanas, de Houston, Dallas y Austin, que son los más grandes, Fort Worth, es más económico. Realmente uno puede vivir aquí sin mucho dinero. Por ende, es la ciudad grande más pobre de todos. Es una ciudad altamente suburbana. Fuera del centro que vieron en la foto, es casas unifamiliares en lotes particulares con muchos árboles. Hasta la gente muy pobre ahí a la izquierda tiene muchos árboles alrededor. Se dicen que San Antonio es 6 pueblos distintos, dividido en términos raciales y en términos económicos. Al norte, este mapa es norte es para arriba, todo el área azul, que son la gente más adinerado y más blanco. Al este, eso más rojo, el área afroamericano. Al oeste, el área también de rojo, y al sur, más hispano. Entonces, eso más o menos es la división de la población. Sí, es verdad, en el área más gringo hay unas comunidades, hay un lugar que se llama Little Monterey, porque se huyeron mucha gente adinerada de la ciudad de Monterrey en México por toda la guerra de droga y toda la incertidumbre y violencia en México. Y todos se mudaron a la misma vecindad. Es un lugar muy mexicano. Pero esto es el padrón típico. El clima, mira, es insoportable el verano, voy a decir. La razón por la cual se creció San Antonio es por el invento
del aire acondicionado. Entonces, el gran crecimiento de San Antonio ocurrió después de los años 1950, porque se desarrollaron el aire acondicionado en los años 40. Y eso se hace posible vivir en San Antonio. Entonces, todo está aire acondicionado, su carro, su garaje, su casa. Todas las tiendas, todos los lugares que se van, tiene aire acondicionado. Y además tiene calefacción. No porque el invierno es tan fuerte, pero es muy cambiable o cambiante el clima en San Antonio. Hubo un año, hace 3, en que llegamos a bajo cero por una semana. Y se falló todo el sistema eléctrico en el estado. Y pasamos como 10 horas seguidas en 3 días distintos en que no hubo electricidad. Entonces no hubo agua. Entonces no hubo calor, calefacción. Fue bien fuerte el efecto de clima. Pero normalmente el clima es más benigno. El verano realmente es el problema y el sol es muy fuerte a pesar de estar solo en 30 grados de latitud norte. Estamos casi al nivel del mar. No hay nada de altura. Sí, hay unas colinas ahí en la ciudad, pero mayormente está flat. Entonces, la lluvia tiene su padrón. Esas barras verdes, pueden ver, son los meses de lluvia. Estamos actualmente en el 5º año de una sequía muy, muy fuerte. Hay una deficiencia. Mencioné que había como 75 centímetros de lluvia anual. Creo el año pasado hubo como 30. O sea que la mitad. Entonces, lo que pasa es que estos meses de mayo y junio, estos son los meses en que llueve. Y los meses de julio, agosto, septiembre, que es el gruesor del verano fuerte, tiene que recordar que las estaciones están al revés, porque estamos en el hemisferio norte. Entonces, nuestro verano es el invierno de ustedes, y el invierno de ustedes ocurre en el verano de Lima. Entonces, hay más posibilidad que no hay lluvia. Entonces, es importante tratar de recoger, cosechar la lluvia durante los meses con mayor posibilidad, que son abril, mayo y junio, para que los jardines se mantienen verdes en los meses de mayor sequía, de menor lluvia. Tenemos una rica historia arquitectónica, comenzando con la llegada de los españoles. Tenemos algo que se llama colonial vernacular o vernácula. Tenemos la arquitectura vernácula, que es una arquitectura con pórtico, con techos laminados. Esto es una arquitectura después de la llegada del ferrocarril en 1840, porque trajeron estos materiales, el galvanizado, desde el este, porque no había nada de producción, no fábricas ni nada en Texas ni México, en San Antonio en esta época. Entonces trajeron muchos materiales y eso cambió la arquitectura. Entonces tenemos estilos después de la llegada de los alemanes, que también coincidieron con la llegada del ferrocarril. Y esa piedra blanca que se puede ver a la derecha abajo es la piedra nativa de San Antonio. Todo San Antonio está construido
por encima de una piedra de cal. Y por debajo de San Antonio hay un acuífero. Y esto es la razón por la cual San Antonio pudiera crecerse tanto, porque tenemos una fuente de agua potable que no depende del agua de río ni nada. Depende de unos pozos. Entonces, hay otros estilos de Queen Anne, de romanesco, con influencia de Alemania, de Italia, de Inglaterra. Tenemos algo que se llama estilo español, y esto realmente no es porque trajeron los españoles a San Antonio. Esto es un estilo californiano de las misiones de California, que son así. Las misiones de San Antonio son mucho más humildes. Están hechos de piedra. No tiene esa capa de cal, que es tradicionalmente lo que se utilizaron para llevar. El estilo Craftsman, que es un estilo de madera muy influido por Japón, también de California. Ese estilo tejano de vernácula que mencioné tiene sus manifestaciones en el presente. Esto es un estilo muy dominante, vamos a decir, especialmente en el área, en la parte más norte de San Antonio. Es un estilo que tiene su pórtico, tiene su techo de 2 aguas, porque llueve mucho. Tiene un espacio, en este caso es un estilo que se llama dog trot, que es que el perro corre, porque el perro pudiera correr entre el espacio. Entonces es un espacio entre interior y exterior, es un espacio protegido. A la derecha, una interpretación moderna. Aquí está la misma piedra de cal. Aquí está el mismo pórtico, el mismo techo. Es una estructura un poco más desconstruido. Estos dos edificios y lo de abajo, o los tres de verdad, son de una oficina, la oficina de arquitectos más importantes en San Antonio, que tiene una reputación en todos los Estados Unidos, probablemente que se consideran entre los 50 mejores oficinas en todos los Estados Unidos. Y aquí está un edificio hecho en el estilo vernácula, tejano. ¿Por qué? Tiene la misma pared de piedra, tiene el pórtico a una escala muy grande, tiene un sistema de protección solar aquí, en vez de un techo de 2 aguas, porque es no me recuerdo si es una oficina o una cosa médica. Pero tiene unos elementos arquitectónicos que sirven como el techo de 2 aguas. Entonces, si se va buscando la obra de Lake Fleto, va a ver cómo se maneja en términos modernos un edificio más sostenible. Ellos siempre han tenido una visión muy hacia la arquitectura más verde, hacia la sostenibilidad. Ahora quisiera hablar un momento del sitio nuestro, que es un lugar único en la ciudad. No es muy lejos, es como, voy a decir, 1, 2, 3, quizás 5 cuadras de la Misión Álamo, el punto de
de creación, el ombligo, vamos a decir, de San Antonio. Entonces está en el mero centro de la ciudad y eso fue concebido como una manera para lanzar a San Antonio, porque antes de esto era un pueblo muy chiquito. En una época, antes del descubrimiento del petróleo, era la ciudad más importante en el estado. Pero después del descubrimiento del petróleo, eso impulsó Houston y Dallas y Austin y otras ciudades petroleros, y San Antonio se quedó en el polvo, en el olvido, un pueblo medio dormido, medio mexicanito. Entonces, la idea era tratar de revivir la reputación de San Antonio e impulsarlo. Entonces, lo que hicieron fue tumbaron una vecindad de edificios históricos de gente pobre o más humilde, vamos a decir, para crear un espacio enorme para construir esa feria mundial. Y eso fue en 1968, hace un tiempito. Entonces eso ayudó mucho en revivir a San Antonio. El tema fue la confluencia de las civilizaciones de las Américas. Entonces eso fue con la fundación hace 250 años de San Antonio, que fue fundado en 1718. Un montón de lugares participaron en el lugar. Aquí está ya desarmado, desafortunadamente, pero esto fue el arco de entrada. Esta foto es una foto de cómo era el hemisferio. Y nuestro sitio está bien cerquita al Torre de las Américas. Esto es como un punto en la ciudad que se puede ver, no importa dónde uno esté, y se ayuda a la orientación de uno para navegar la ciudad, especialmente el centro, porque el centro tiene un sistema de calles orgánicas desde la época de las misiones, cuando eran senderos de vacas convertidos en calles. Entonces nuestro sitio está más o menos en el mero centro del hemisferio. Algunos edificios aún existen. Estos dos a la izquierda, la redonda, que era el Corte Federal en una época, era el pabellón de los Estados Unidos, después se convirtió en el Corte Federal o del gobierno central, y ahora es vacío. Todo el hemisferio está bajo una reconstrucción. Se han tumbado aún más edificios para convertir lo que quieren hacer. El municipio es insertar vivienda aquí, porque faltamos vivienda en el centro. Estos tres edificios, todo de piedra, como se puede ver, son parte de la vecindad tumbado. Y puede ver cómo eran los edificios en este entonces, todos con su pórtico. Mira, el pórtico es el punto más importante que identifica la arquitectura de San Antonio. Aquí está el sitio, 400,000 metros cuadrados. Hay un grupo que es la Sociedad de Conservación de San Antonio, que es un grupo muy militante con visión de salvar los edificios históricos de la ciudad, porque se tumban cualquier cosa y no tiene respeto
a la historia, desafortunadamente. Ellos salvaron 24 edificios. Entonces, si uno va a Google Earth para mirar cómo es el hemisferio, va a ver unos edificios de 1840, 820, 890, que aún están ahí, no en su lugar original, pero son parte de la vecindad existente que guardaron. Además, ese río que extiende por todo el centro y uno puede montar en un barco para comer mientras que se va navegando, llega muy cerca a nuestro sitio. Y hay unas escaleras desde nuestro sitio que se puede bajar por debajo del centro de convenciones y llegar a un punto de embarcación y tomar el barquecito para llegar a otros puntos en el centro. Se ha extendido aún más con unas presas, con un sistema de levantamiento como el Canal de Panamá a una escala mucho menor. Entonces ya llega lejos del centro. Uno puede llegar a otros puntos de interés turísticos por el río. Esto es un dibujo de parte de la reconceptualización del hemisferio. En verde, estos fueron algunos de los edificios construidos durante la feria. Aquí arriba dice La Villita. Esto es la única parte de San Antonio histórico que existe intacto. Es un barrio de edificios antes del siglo XX que se han convertido en tienditas y restaurantes y cosas, pero si uno va andando por ahí, se puede ver cómo era San Antonio hace 150 años o algo así. Y cómo era nuestro sitio, porque se puede ver aquí qué densamente poblado está los alrededores del sitio. Entonces, eso es lo que tumbaron, simplemente para que entiendan. Aquí a la derecha es unos dibujos de qué querían hacer el municipio. Estos son el tipo de estructura. A la izquierda es un edificio existente, pero a la derecha o en el centro, estos son los departamentos y ahí se puede ver el Torre de las Américas, donde está nuestro proyecto. Ya se terminaron el parque, que es esa área verde en el plan maestra. Ya está terminado el parque de confluencia, se llama, y ahí está una foto real de cómo se quedó. Es bien bonito. Simplemente yo no estoy de acuerdo de convertir una área bien grande, básicamente verde, en un desarrollo de departamentos para gente adinerada. Pero así es San Antonio. Entonces, esto es una introducción muy superficial a San Antonio. Nuestro proyecto, por ser ubicado aquí en los Estados Unidos, tiene que desarrollarse según las normas americanas. Y aquí las normas son mucho más complicadas, mucho más exigentes y enforzados con ley y penalidades legales y financieras. Entonces, no se puede sacar un permiso para construir si su proyecto no cumpla con los reglamentos.
San Antonio tiene varias. En una hoja que ojalá ya está distribuido a todos ustedes, que es una hoja de recursos. Hay una lista de todas las normas y reglamentos que gobiernan la construcción aquí. No tenemos tiempo para hablar de todos. Vamos a cubrir lo más importantes. Uno es el International Building Code. Esto es el código relacionado a la construcción. Se llama International, es el código internacional de edificaciones, yo supongo. No es nada internacional. Aquí en los Estados Unidos, por ego, pensamos que somos el punto céntrico del mundo. Pues si es americano, tiene que ser internacional. No es nada internacional, es americano. Y además, no es el único código de construcción. Hay otro código, el Uniform Building Code, que se utiliza en otra parte de los Estados Unidos. Pero el predominante, lo más importante, es el International Building Code, el IBC, el IBC. Ese código es determinante, realmente determinante en la construcción. Y otro que vamos a tocar es el International Energy Conservation Code, el IECC. Es el código que regula el consumo de energía. El gobierno, por preocuparse con el cambio climático y el consumo de energía, tiene unos reglamentos que proveen al mínimo que su edificio responda al clima, que no hay un mal gasto de energía. Y hay otro código que es un código federal, una norma, que es el ADA, Americans with Disabilities Act, que es el código de la accesibilidad, para garantizar igualdad de acceso para todos. Y esto es fundamental. Lo que pasa en Texas, hay una oficina central en el estado que vigila que uno está cumpliendo. Entonces, después de terminar sus dibujos constructivos y entregarlo al municipio, tiene 20 días para mandar una copia a la oficina de accesibilidad tejano. Y si no llega a tiempo, una multa muy alta. Entonces, es en serio. Entonces, uno tiene que cumplir con todos estos códigos. Y mi tarea es ayudarles, ser su guía en cumplir para que su proyecto, como dibujado, cumpla con las normas americanas. Y así es lo que voy a hacer. Entonces, vamos a hablar primero de... ¿Eso se ve, por favor? Ojalá que sí. Sí se ve bien. Ok, gracias. Esto es lo que dice el San Antonio Building Code. ¿Y por qué es el San Antonio Building Code? Porque es como dice aquí, es el International Building Code 2021, pero adaptado por el municipio. Y ellos han cambiado algunas cosas. Ellos han dejado a un lado
Por ejemplo, voy a darle un ejemplo. No es en ese, es en el código de energía. Pero en uno de los códigos, el código requiere que cualquier vivienda está prealumbrada para conectar los paneles fotovoltaicos. Pero los constructores de vivienda en San Antonio, que es un grupo con mucho poder político y económico, porque San Antonio es una ciudad en crecimiento, y básicamente todo el crecimiento desde 1950 se ocurre en construcciones nuevas. Entonces tenemos un montón de viviendas construidas porque no viven en departamentos, todo tiene su casita. Ellos argumentaron que prealambrar la casa va a costar $500 y eso va a subir el precio de la vivienda y hacerlo inaccesible a gente de pocos recursos. Entonces, se quitaron de la norma ese requisito. Entonces, si uno quería poner paneles fotovoltaicos en su casa, va a costar mucho más porque no hay alambramiento. Tiene que hacer un alambramiento total de nuevo. Es muy complicado. Entonces, una tontería. Pero simplemente para darle un ejemplo de cómo el municipio pudiera cambiar el código. Entonces, por ejemplo, se puede ver a la izquierda todos los capítulos de ese código. Son un montón. El primer capítulo, que realmente es un capítulo administrativo, que habla de cómo los inspectores de municipio de construcción trabajan, cómo se paga para sacar un permiso de construcción, cómo es el permiso. Todo esto se quitó lo que vino por parte del grupo del que armaron ese código internacional de construcción, el IBC, y se reemplazaron por unas normas, unos reglamentos internos del municipio. Entonces, no voy a hablar del primer capítulo, pero vamos a comenzar con el segundo, porque va a encontrar que todos esos códigos, menos el ADA de accesibilidad, tiene el mismo formato. ¿Por qué? Porque están escritos por la misma organización. Entonces, primero, tenemos definiciones. Mira, se utilizan en ese código un montón de términos que quizás nunca han escuchado, además en inglés. Si tienen una duda, aquí en el capítulo de definiciones va a encontrar. Cada uno tiene unas letras antes, B, S, B, E, que A, ¿qué más tiene? F, por ejemplo, F es de fire, fuego. BE es, no me recuerdo, building exit o algo así, es de accesibilidad. ¿Qué más? Eso realmente no es importante, pero, por ejemplo, aquí están hablando de un corredor, es BE, porque es de accesibilidad. Una alarma de fuego es F de fuego. Ahí, ¿cómo se construye el escalón? El escalón, BI. Entonces, aquí están todo palabra, si quiere, ¿qué es un automatic sprinkler system? Un sistema automático de supresión de fuego, en contraste con un sistema que utiliza vapor de agua. Pues aquí están las explicaciones, ¿no? ¿Qué es un
tipo de tiene un montón de cosas que nunca he encontrado como arquitecto, pero el punto de convertirse en vapor al agua, ahí es una explicación de eso. ¿Qué es un ladrillo? Aquí todo el tipo de ladrillo. O sea que va a encontrar las explicaciones y hay página tras página tras página de, mira, aquí una explicación, todo lo que quería saber con relación al concreto. Los aditivos, la arena, muchas cosas que quizás será de útil. Yo no voy a hablar más de eso, esto es para su uso. Voy a pasar específicamente al comienzo del gruesor de la información y esto es muy, muy importante. Porque la Occupancy Classification and Use, que es la clasificación de ocupancia y uso, esto es fundamental para determinar un montón de cosas del edificio antes de diseñar cualquier aspecto del edificio. Tú sabes que en las oficinas grandes hay gente que dediquen su carrera a la interpretación de los códigos. Esto es muy importante porque si hay un error en su interpretación y si diseñan y hacen todo y producen los dibujos de construcción, va a ser rechazado y tiene que comenzar de cero. Entonces, esto es un punto muy, muy importante. Lo que han hecho en ese código es dividir el mundo en 10. Eso fue algo inca, yo creo. Entonces, hay, y cada uso tiene su letra de definición. Tenemos primero lo que se llama assembly, que son los espacios donde hay mucha gente y una densidad de usuarios notable. Hay de negocios y se define cuáles son los negocios que consideran como type B de business. Hay de E, de education. Education, según el código, solo es de la preescolar hasta el colegio. No es a nivel universitario. Esto no está considerado education. ¿Por qué? Porque se considera que la gente en el secundaria, primaria y el colegio no tiene tanta independencia. Entonces son más preocupados. Hay de fábricas y industria, que es F. Hay de alto riesgo, high hazard, H. Hay institucional, y esto típicamente son instituciones en que los usuarios no tienen libertad de movimiento. Los cárceles, un hospital, ¿cómo se llama? Un hospital mental, un centro de gente con problemas mentales. Hay mercantil, que es distinto de business. Hay un sector residencial y realmente para las residencias hay otro código que se utiliza que se llama the International Residential Code, the IRC, pero también aquí toca cierto tipo de residencia. Hay almacenaje y hay todo lo demás que no tiene su lugar. Entonces, lo que tiene que hacer como primer paso es determinar en qué categoría se ubica su proyecto. El problema es que a veces los proyectos tienen uso múltiple. No como ustedes piensan en uso múltiple, pero como
en términos de uso designado como ocupancia. Eso es uso múltiple. Y eso se complica la cosa. Y esto es nuestro caso. ¿Por qué? Porque tenemos un uso que va a caer entre el grupo A. ¿Por qué? Porque dice aquí en 303.1.1, Small Buildings and Tenant Spaces, que cuando hay un espacio de reunión que tiene un occupant load, que vamos a calcular eventualmente, de menos de 50 personas, se puede categorizarse como grupo B. Entonces, nosotros tenemos un área de assembly que tiene más de 50 personas. Si nuestro auditorio era más pequeña, todo el edificio pudiera caerse en la categoría B. Pero no es el caso. Nosotros tenemos un auditorio más grande. Entonces tenemos que averiguar cuál de las categorías de ocupancia de A se ubica nuestro auditorio. Pues, ¿es un teatro de películas como en el shopping? No. ¿Es una sala de música? Tampoco. ¿Es un estudio de televisión? ¿Es un teatro? Realmente no son ninguno de estas cosas. No me importa si toca música de vez en cuando. No es un salón de música, no es un hall de concierto. Entonces, no el grupo A1. El grupo 2, un salón de banquete, donde tiene fiesta. ¿Es un casino? Tampoco un club nocturno, un restaurante. No, un taberna, un bar. Nada de eso. Entonces, no es A2. Aquí está A3. Ay, esto es una lista interminante. ¿Es una arcada de juegos? No, galería de arte, no, bowling alley. Community hall, no tanto. Ah, mira eso, un lecture hall. Eso suena como nosotros. Yo creo que nuestro auditorio se va a caerse en A3 y ahora tiene que tatuarse con su plumita en su muñeca. A3, porque esto es el auditorio. Pudiera ser A4, un lugar, un skating rink de patinaje, una piscina, no, un tenis, no, nada así. A5, un parque de diversiones, no son bleachers, estantes, no. Un estadio tampoco. Entonces, estos son todas las posibilidades. Tiene que ser uno de estos. 1, 2, 3, 4 o 5. Y es A3. Esto es muy importante. Entonces, ahora vamos a pasar al grupo B, porque estamos buscando dónde se puede ubicar todo lo demás de nuestro proyecto. Vamos a ver, y el grupo B, aunque se llama Business, pues mira, aquí hay un torre de control de un aeropuerto. Típicamente nosotros no pensamos de eso como business, pero esto es la categoría. Un hospital de animales, un banco, donde cortan el pelo, donde lavan el carro. Esto es un business, pues así es. Una clínica, wow, education. Ah, mira eso. Educational occupancy for students above 12th grade, including higher education laboratories. Eso suena como nosotros. Vamos a ver si hay otra cosa
el correo, servicios profesionales, nosotros, nuestra oficina, radio telephone exchanges. Mire ese último. Training and skill development, not in a school or academic program. This shall include, but not be limited to, tutoring center, martial arts studios, gymnastics and similar uses, regardless of the age served, and when not classified as Group A. Eso pudiera, por ejemplo, ser nuestro salón de música, o nuestro salón de arte, o nuestro salón de no sé qué, los talleres. Entonces, tenemos esto en B y tenemos esto, educational occupancies. Eso me suena muy bien. Eso me suena muy bien. Educational, motor post office, print shops. Pues, vamos a ver qué más hay. Pues no es grupo E. Esto es seguro. ¿El grupo F? ¿Una fábrica? No, tampoco. ¿El grupo de alto riesgo? Tampoco. Aquí hay mucha información con relación al alto riesgo. Tiene que recordar que se inventó la invención de estos códigos fuera reacción a unos fuegos terribles. Uno en San Francisco después del terremoto y otro en Chicago. Entonces, el enfoque de ese código es primero, cómo se puede salvar a la gente si hay un fuego, si hay un desastre, si ocurre algo. Y segundo, cómo se puede salvar al edificio. Pero esto es de menor importancia. Entonces, el código está orientada para dejar suficiente tiempo, si hay un fuego, que la gente pueda escapar. Si hay mucha gente, el código es más exigente. Si hay menos gente, el código es menos exigente. Así es más o menos en teoría el código. Entonces, ¿qué más hay? Institucional, se puede ver. No es un centro de rehabilitación, no es un group home, no es una facilidad de rehabilitación, nada así. No es un hospital psiquiátrico, no es un cárcel. A veces piensan que la universidad es así, pero no es así. No es residencial tampoco. Pues, vamos a ver si puede ser mercantil. Tampoco. Entonces, lo que hemos descubierto, pasando por todas las posibilidades, es que nuestro auditorio es A3 y lo demás del edificio es B, de business. Assembly and business. Estos son los dos usos de nuestro edificio en general. Entonces, vamos a pasar. Yo no voy a leer todo esto porque hay un montón de información. Vamos a pasar ahora al capítulo 5, que es el capítulo determinante. Primero, vamos a buscar la tabla 504.3. Y esto es, ¿qué altura pueda tener su edificio? Y esto es lo mismo, no importa dónde se ubica, si es en San Antonio, si es en Los Ángeles, si es en Miami, no importa. Todos los lugares que utilizan ese código es igual. Entonces, si uno domina ese código, uno puede practicar como arquitecto en cualquier punto de los Estados Unidos, porque el código es lo mismo.
Sí, es verdad que en California, que tiene un problema con terremotos, hay otros aspectos del código que se han añadido. San Antonio no realmente es un lugar con mucho terremoto, entonces no es tan problemático. Entonces, primero vamos a buscar Occupancy Classification. Esto es lo que hemos encontrado en el capítulo anterior, A3 y B. Entonces, aquí estamos en la primera cuadra y dice A, B, E, F, M, S, U. Estos son todos los usos que se han juntado porque pueden tener la misma altura. Después, donde dice See Footnotes, hay una cosa que dice NSS. NS es non-sprinkled. No tiene un sistema de supresión de fuego. S es supresión de fuego. Voy a decirles, sin pasar por todo el código, que nuestro edificio va a contar con un sistema de supresión de fuego, porque es un edificio construido básicamente por el municipio, y ellos no van a construir nada sin un sistema de supresión de fuego. Entonces, lo que nos aplica es esa línea donde dice A, B, S y toda la línea horizontal. Eh, eh, Flamable y lo menos costoso es el tipo 5. Entonces, nosotros, tipo 5 típicamente es un edificio hecho de madera ligera. Esto es la mayoría de los edificios de 1 o 2 pisos en los Estados Unidos. Casas, shopping, tienditas, cosas así. El tipo 4 es un tipo de madera, pero que utiliza poste viga. Son maderas más gruesas y más resistentes al fuego. El tipo 3, 2 y 1 tiene varios grados de resistencia contra fuego. Entonces se puede ver que el tipo 1, Type A, dice UL, Unlimited. Entonces, si tú quieres hacer un torre del proyecto sin límites de altura, tiene que construirlo Type 1A. ¿Cuál es la diferencia entre A y B? La diferencia es que en A, la estructura y el interior está más protegido contra el fuego. En el B, es más expuesto al fuego. Y como resultado, se puede ver, por ejemplo, en Type 3, A y B. En el B, que es menos resistente, el edificio no puede ser tan alta. En el A puede ser más alta. ¿Y por qué? Porque eso va a requerir, si hay un fuego, que la gente bajen por una escalera de emergencia. Entonces, si el edificio es más bajo, pues no tiene que irse tanto y probablemente la cantidad de usuarios en el edificio va a ser reducido. Entonces, el truco del código es buscar el sistema de construcción menos costoso que permita a uno hacer lo que le da las ganas. Entonces, aquí estamos porque 4 y 5 no tienen relevancia para nosotros. Va a ser 1, 2 o 3. Entonces, el tipo A o el tipo B, realmente no hay mucha diferencia. Podemos hacerla. Pero hasta el B, en términos de altura, nos permite un edificio de 75 pies de altura. Esto es
bastante alto, ¿no? Esto es bastante alto. Esto es como que 20, casi, estoy pensando cuántos metros son. Es por lo menos como 4, quizás 5 pisos, algo así. Es un edificio alto. Entonces no necesitamos el A. Entonces, según esta tabla, podemos trabajar con Type 3B. Entonces ya tiene 3 cosas para recordar. Clasificación A3, B, Type 3B. Pero esto no es el único límite. Tenemos que mirar a tabla 504.4, que es cuántos pisos se puede tener sobre el nivel del suelo. Mira, aquí vemos la clasificación, pero ahora es más específico. Pero tenemos el mismo sprinkled, not sprinkled. Tenemos lo mismo 5 tipos de construcción, 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí tenemos Type A3, sprinkled. Y hay una línea. Vamos a buscar qué dice en la construcción 3B. Dice 3 pisos. Entonces, aunque el código permita que el edificio pueda contar con 75 pies de altura, solo puede tener 3 pisos. Puede tener 3 pisos enormes de 25 pies cada uno, pero nada más de 3 pisos. Entonces, si su proyecto es de 3 pisos, puede utilizar Type 3B. Pero si decida, no, mira, yo quisiera un edificio de 4 pisos, tiene que convertirse en Type 3A. Y hemos pedido en un punto en su proyecto, tiene que tener una recopilación de información relacionada a occupancy. Entonces ahí debería aparecer Type 3A o Type 3B, A3, B. Toda esa información tiene que poner en escrito. Pero si decida por una locura hacer un edificio de 5 pisos, eso requiere Type 1B, porque el código no va a permitir bajo el Type 3 que su edificio es mayor que 4 pisos. Explico. Van a decir, pero mira, mi auditorio solo es de 1 piso. Es lo demás del edificio que es más alto. Aquí es el problema. Si tiene un edificio con uso múltiples, es el uso con mayor exigencia que domina. Entonces, si su auditorio está dentro del edificio, se trata todo el edificio si fuese un auditorio. La única manera de escapar de esta regla es contar con una separación contra fuego que dura 3 horas y en el código se aplica cómo hacer eso. Entonces, si hay separación de fuego, se puede tener ese edificio adentro de la masa de ese auditorio, adentro de la masa de los demás edificios. El auditorio puede ser de un pie y lo demás del edificio puede llegar a 4 pies y aún construirlo con tecnología constructiva tipo 3A. Porque vamos a ver en el B, ¿qué dice? 3B. Ay, 3B, sprinkled, ahí está.
4 pisos. Entonces, el B y 6 pisos si fuese Type 3A. Entonces, si quitamos el auditorio, podemos hacer un edificio de 4 o 6 pisos utilizando Type 3 Construction. Entonces, una posibilidad es separar el auditorio con una protección, una cáscara de contrafuego de 3 horas. Otra posibilidad es que físicamente está separada, que el auditorio es parte de, no es integrada en el edificio, está en el solar, pero separada. En ese caso, tiene 2 edificios en el mismo solar. Uno es A3, que puede ser 3 pisos, 75 pies. El otro es B, que puede ser 4 o 6 pisos. Y vamos a regresar para ver la misma altura, porque aquí A y B se trata igual. Entonces, 75 o 85 pies es el máximo. Pero pudiera ser un edificio, si es puramente de B, de 6 pisos y 70 y 80 pies, 75, 85 pies de altura. Pero si no hay separación, básicamente uno ha convertido el edificio en un auditorio entero por razones del código. Entonces, si uno está diseñando un edificio de 3 pisos o 4 pisos, no hay necesidad de hacer una separación contra fuego. Eso va a ahorrar un montón de dinero. Entonces, si decides hacer un edificio más alto que 4 pisos, va a incurrir un costo bastante alto. Porque esa separación va a requerir puertas contra fuego. Es un lío, un sistema de sacar el humo. Se va al presupuesto. El municipio, su cliente va a decir, olvídese de eso, porque va a sobrepasar el presupuesto por mucho. Entonces, la única posibilidad, si quieres hacer un edificio más alto, es separar los edificios. Hacer 2 edificios, uno que es auditorio, gobernado por A3, y otro que es business, gobernado por B. En ese caso, se puede hacer un edificio utilizando Type 3A de 6 pisos y un máximo de 85 pies. Entonces puede hacer un torrecito. Y la separación, la distancia está determinada por el código. No pueden ser ahí pegaditos, porque el punto de la separación es que si comienza a quemarse el edificio B, que eso no traslada al edificio A3. Entonces, estos son sus 3 posibilidades. Uno es que todo el edificio, el auditorio está dentro del edificio y se trata como A3. El otro es crear una separación por fuego, contra fuego. Entonces se trata el A3 como A3 y el B como B. Y el otro es separar los 2 componentes para tener el auditorio y los espacios de apoyo del auditorio, no simplemente donde están las butacas. Y el edificio de B, de business, que es todo lo demás de la escuela. ¿Ok? Entonces, básicamente es Type 3, A o B. Estas son las posibilidades. Entonces, vamos a ver una cosa más.
que es la limitación del área. Hay otra tabla, aquí está. Esto es la tabla más confundente y voy a intentar explicarlo. Es la tabla 506.2. Y esto es el factor que determina qué grande puede ser su edificio. Entonces, tenemos una limitación de altura, tenemos una limitación de pisos y tenemos una limitación de espacio. ¿Y cómo va a haber el uso más intenso? O sea que el A1 se reduce mucho el área posible. Se reduce mucho el área posible. Lo menos denso el uso, o sea, lo menos usuarios que son, lo más área puede tener. Lo más alto puede ser. Lo más pisos puede tener. Así es el código. Entonces, si decida que su edificio es uso múltiple sin separación, todo se trata de A3. Entonces vamos a ver qué dice en A3. Dice A3. Ay, y para hacer la cosa más complicada, tenemos tres condiciones. Tenemos non-sprinkled, sprinkle 1 and sprinkle M. Nosotros somos estos, sprinkled 1. Y si ustedes quieren, en su tiempo libre, pueden ver en el footnote, pie de calce, hay una explicación de todo esto. Entonces, vamos a volver a mirar el Type 3 Building. Tenemos el B y el A. Y aquí hay una cifra, que realmente es una cifra, ¿cómo se dice? No es la última cifra de qué grande es su edificio. Tenemos dos cosas. Uno es, voy a mostrar, uno es el 38,000 pies cuadrados de sprinkled. Y el otro es el 9,500 pies cuadrado. Mira, el factor para convertir pie cuadrado en metros es el factor de 10. Esto es aproximadamente 950 metros cuadrados. Esto es más o menos 3,800 metros cuadrados. ¿Ok? 9,500 square feet y 38,000 square feet. Ahora, vamos a pasar aquí. ¿Dónde está esa cosa? Aquí está. Si se trata su edificio, si fuese single occupancy, o sea, vamos a tratarlo si fuese todo A3. Lo que puede hacer para determinar el tamaño de cada piso de su edificio, si su edificio está, perdón, aquí estamos. Aquí, si está, su edificio es un máximo de 3 pisos. Esto es la construcción 3B. Aquí está el cálculo. Se utiliza ese factor de AT, que es el factor de los 38,000, y se puede aumentarlo por un factor del edificio sin supresión de fuego, los 9,500, multiplicado por ese I. Y ese I tenemos que pasar a 5,6. Aquí está. Es un factor
que relaciona al espacio abierto. Voy a explicar eso. Imagínese un edificio en el centro de Lima, ¿ok? Que está rodeada por otras construcciones. Y que la construcción va de un extremo de la lote al otro. Entonces, no hay espacio abierto. Para los bomberos, recordando que este código se enfoca en la supresión de fuego, va a ser bien difícil extinguir el fuego. Imagínese ahora un edificio americano en su lote propio, con mucho espacio alrededor, y que los bomberos pueden llegar a los 4 lados. Eso va a ser mucho más fácil apagar el fuego. Entonces, lo que hace ese código es, ellos determinan si tiene espacio abierto a los lados de la fachada principal que da a la calle, van a dar un crédito adicional. Pues nosotros, nuestro edificio básicamente está en el aire libre. Es como el caso del edificio que está, un edificio única en un espacio enorme. Entonces, realmente, el porcentaje del aire abierto es más de doble la fachada. Entonces, realmente, el espacio abierto puede ser más de 30 pies. Pero si su edificio es más pegada en el Instituto el Instituto Cultural de México, eso cambia. Pero básicamente lo que están, en nuestro caso, está diciendo que además de los 38.500 pies cuadrados por piso, uno puede añadir 75% de los 9.500 pies cuadrados de un edificio sin un sistema de supresión de fuego. Ahí está. Estamos aquí. Perdón. Dame un segundo para encontrar esto es la tabla, perdón. Aquí está. Entonces, lo que se puede hacer es sumar los 38.000 más 75% de los 9.500 pies cuadrados, que es más o menos 7.000. O sea, que puede tener hasta 45.000 pies cuadrados por piso, que es mucho más que el programa. Entonces, esto, el factor de área, el allowable area factor, no afecta a nosotros. No tenemos un edificio tan grande. Entonces, si su edificio fuese 3 pisos, podemos multiplicar los 3 pisos por los 45 pies cuadrados y tener 135.000 pies cuadrados. O sea que la totalidad de nuestro edificio pudiera ser 135.000 pies cuadrados. Si nuestro edificio era 200.000 pies cuadrados, tenemos un problema. Porque el código, aunque fuese de 3 pisos, aunque fuese menor que la altura indicada, el código no nos va a permitir
un edificio tan grande. Entonces, la única solución es construir un muro de separación contra fuego, igual como la separación entre el A3 y el B, si esto es su deseo. Y así podemos hacer otro casi 200,000 pies cuadrados. Pero tiene que tratarlo si fuese dos edificios separados. Y eso se hace a través de un muro contra fuego, con puertas que cierren automáticamente, que tiene resistencia de 3 horas contra fuego. O sea que es un sistema un poco complicado, pero factible. Quizás han visto estos tipos de puertas, a veces se utilizan en los shopping y en otros lugares donde tienen edificios enormes que sobrepasan los límites del código. Pero no es un problema para nosotros. Y si fuese un edificio de más de 3 pisos para mixed occupancy, eso es, ¿dónde está eso? Hay un factor, eso es cuando es de más de 5. Pues básicamente es otro cálculo, pero el resultado es lo mismo. Simplemente en vez de, cuando tiene un edificio de menos de 3 pisos o menos, se calcula por piso. Si es más de 3 pisos, 4, se calcula por el edificio entero. Pero el resultado es lo mismo. La única diferencia es que si su edificio es muy, muy alto, uno pudiera tener, se pueda dividir los pies cuadrados del edificio entero como quiere. Por ejemplo, uno pudiera tener un base sobrepasando el 45,000 pies cuadrados y un torre más chiquito, simplemente que la totalidad suma a un edificio de 4 pisos si fueran cada uno 45,000 pies cuadrados. Ojalá esto es entendible. Básicamente, estamos pasando por este ejercicio, aunque de verdad, por nuestro caso, ese parte del código, Allowable Area Determination, no se aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro pie cuadrada es mínima. Si decida hacer un edificio de 2 pisos, imagínese un piso enorme y un segundo piso pequeñita, pues no pueda sobrepasar los límites. Y creo que nuestro total es un poco mayor que 45 pies. Pero la mayoría de ustedes, por razones económicas y por la lógica, va a ser un edificio en que los pisos son bastante parecidos y probablemente del mismo área. Entonces, en nuestro caso, cada piso probablemente no va a sobrepasar 20,000 pies a máximo cuadrada. Y el código nos permite 45,000 pies cuadrados por piso, más o menos. Yo no he hecho el cálculo preciso porque eso se hizo mentalmente, pero más o menos así. Entonces, the allowable area determination no va a afectarnos. La única que va a afectarnos es la altura y el número de pisos. Si decida separar los dos edificios y tener un edificio de tipo B y otro edificio de A3 o por el uso de un muro contra fuego, eso, el último, no es muy recomendado. Puede ver que el edificio, si fuese simplemente de negocio, sin el auditorio, pudiera ser 76 hasta
114, pero 66 más 75% de 19, que es casi otro 14 pies. O sea que casi 90,000 pies por piso. Es más grande que el programa. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema. Si es un edificio de uso mixto, en que se trata todo como A3, si es un edificio en que hay separación por fuego, o si son dos edificios independientes, en ningún caso tenemos un problema con el área asignado, permitido. Yeah. Entonces, pues, esto es un poco complicado, pero es más tedioso, más que nada. Y yo no estoy pasando por todas las excepciones y todo lo demás parte del, si decida hacer un mezanine, eso es otro 20 soles, ¿no? Entonces, aquí está otro aspecto muy importante de cómo va a construir su edificio. Si decida que es un edificio de 3 pisos, lo que dice aquí en esa tabla 601, que es el resistencia contra fuego de los elementos de construcción. 0 horas. Entonces, en este edificio se puede exponer la estructura. Si fuese de 4 pisos, Type A, el primary structural frame tiene que ser 1 hora. Eso implica que va a forrar la estructura con materiales resistentes al fuego. Y eso puede ser un tipo de gypsum, el tipo X. El tipo X provea 1 hora de resistencia contra fuego cuando tiene 3/4 de pulgada de grosor. Mi sugerencia es que sea de 3 pisos o 4 pisos, que todo el gypsum que se usa es resistente al fuego. El costo de diferencia entre el gypsum de 3/4 pulgadas X y el gypsum de 5/8, que es un octavo, es así, un octavo que es muy poca. Un octavo de diferencia en gruesor, no es mucho. Y en los Estados Unidos, los materiales son la parte más barata del edificio. Lo que cuesta es la mano de obra. Entonces cuesta igual instalar una tabla de 3/4, una tabla de 5/8. Entonces la diferencia es poco. Y va a tener un edificio mucho más resistente al fuego. Y además, el mismo gypsum es más rígido. Va a resistir los golpes de los usuarios. Un carretilla, otra cosa. Entonces mi recomendación es que todo es de tipo X. Entonces, ¿qué más? Bearing walls. Pues nosotros no tenemos bearing wall. Un bearing wall es un pared de carga porque no construimos el tipo de edificio que vamos a construir con paredes de carga. Esto es un edificio metálico que utiliza poste y viga.
Entonces no hay bearing walls. Hay non-bearing walls y particiones interiores, pero se puede ver que no requiere ninguna protección. Pues aquí está otro punto, que son la construcción de los pisos, porque no queremos que si hay un fuego en el primer piso, se va subiéndose para penetrar el segundo y tercer piso. Entonces, ¿cuál es el requisito? Si es tipo B, 3 pisos de altura, no hay un requisito. Se puede exponer toda la estructura, todo el sistema mecánico, todo el sistema eléctrico. Tener un edificio como muy high-tech, de alta tecnología. Pero si es de 4 pisos, requiere una protección de 1 hora. Entonces, en los Estados Unidos, por razones acústicas, se utiliza estos azulejos, un techo de suspensión con unos azulejos hechos de un material de fibra, realmente es de papel, cartón más o menos, que absorba el sonido. Y ese techo tiene una resistencia de 1 hora. Entonces, tan pronto que se instala un techo falso acústico, ya está solucionado todo porque ya está 1 hora de protección. Porque yo creo que si todo está expuesta, van a tener problemas acústicos terribles. Va a tener mucho eco. Entonces, finalmente llegamos al techo. Otra vez. Si es de 3 pisos, 0 horas. Si es de 4 pisos, 1 hora. Pero si el techo, el falso plafón, el techo falso, es de 1 hora de protección, ya está resuelta, como los pisos anteriores. Entonces, para nosotros, el problema de llegar al nivel de protección contra fuego no es mucho labor. ¿Por qué? Porque vamos a poner el gypsum, vamos a poner un techo falso acústico. Entonces ya estamos llegando estamos sobrepasando la norma, de verdad. Sobrepasando la norma. El problema es que por razones estéticas probablemente no queremos un edificio en que las piezas están tan expuestas. No sé si es lo que quería hacer en términos de una apariencia, pues va a tener que pensar cómo va a llegar a un nivel de control acústica, cómo va a insertar los luminarios, cómo es su iluminación, dónde va a exponer todos los sistemas. Quizás hay edificios así, el famoso Pompidou de París, que están bajo una renovación después de tantos años. Sí, es un edificio totalmente abierto. Se puede ver todos los sistemas. Es una celebración de la tecnología de construcción. Y si esto es su look, está bien, pero no puede ser de 4 pisos. Porque tiene que proteger la estructura, si llega a 4 pisos. No tanto a 3. Entonces, esto es aquí hay una descripción general de los tipos de construcción. No sé si hay más información. Aquí dice, ¿cómo es un edificio de Type 1 y 2?
es una construcción en que los elementos mismos son de materiales no combustibles. Y donde se permiten 603 y en otros lugares. El Type 3, esto es lo que queremos hacer. Type 3 construction es una construcción en que las paredes exteriores son de materiales no combustibles y los elementos interiores de cualquier material permitido por el código. Dice, la madera tratada contra fuego y cualquier subestrata que cumpla con 2303.2 se permita. Cuando tiene un rating de 2 horas o menos, que es nuestro caso por nuestro edificio. Entonces, lo que están diciendo que en nuestro en Type 3 no se puede hacer un edificio de madera, porque la madera, un edificio con paredes exteriores de madera, sino es una madera tratada contra fuego, porque no se considera la madera como un material no combustible, mientras que el fierro, el metal que vamos a utilizar, sí, no es combustible. Entonces, nuestro edificio metálica cumpla con el código. Vamos a ver qué dice en la sección 2303.2, porque realmente es como un laberinto y tiene que ir de sección a sección para asegurar que está. Ok. Aquí estás hablando. ¿Cómo se trata la madera para que se considera contra fuego? Entonces, va a haber por todo el código esto ASTM y UL. ASTM is the American Society of Testing Materials, la Sociedad Americana de Comprueba de Materiales. Esto es una organización no gubernamental responsable para aprobar toda la construcción, las ventanas, la puerta, la pintura, los acabados del piso, todito que compone el edificio han sufrido algún tipo de prueba. Por ende, realmente ser un arquitecto en los Estados Unidos, la creatividad es en cómo armar un catálogo de piezas ya aprobadas. Porque no se puede, por ejemplo, si decida, yo voy a inventar un luminario muy bonito y artístico, no se puede insertarlo en su edificio porque no está aprobado. Si no es por ASTM, es por ULA, Underwriters Laboratory. No sé cómo traduce eso en español. Es un laboratorio de la gente que proveen seguros. An underwriter. O sea que está garantizada por por esa agencia. Todos los sistemas eléctricos, los switches, los breakers, el alambre mismo, todo eléctrico, por ejemplo, los luminarios, tiene su código UL. Entonces, no va a encontrar nada en el mercado que no cumpla con el código, porque esa lamparita que uno está diseñando, si hay una falla eléctrica y esto es el fuente del fuego, tú estás frito, porque van a caer por encima de uno con un tonelada de ladrillos, un caso legal como nunca ha visto.
Mientras que si fuese una lámpara fabricada que cumpla con lo del laboratorio, el culpable no es el arquitecto o arquitecta, es el fabricante. Entonces van a ir contra el fabricante. Si la instalación, como descrito en el diseño arquitectónico, era apropiada. Por ejemplo, si está utilizando un tipo de lámpara en un área con mucha humedad y no es diseñada para humedad, pues esto es tu culpa. Pero si es diseñada por humedad en un área de humedad y falla y causa un fuego, es el fabricante. Entonces, esto es la razón por la cual todo está comprobada. Es para proteger a uno como practicante, porque la ley permita, en términos de daños al edificio, 3 veces el costo del edificio. Y si muere alguien, la vida vale millones. Nunca va a recuperarse su oficina de un desastre así. Entonces, es muy importante estos códigos. Y si la causa era una mala interpretación del código, ustedes han hecho algo. No importa que el municipio otorgó un permiso de construcción, porque ¿cómo se dice? Lo que hace el municipio es muy superficial. Ellos no van recalculando, ellos no van mirando a todos los códigos. Ellos buscan los errores típicos, ¿no? Pero si hubo un falla por parte del municipio, identificar un error en su proyecto, es tu problema. No es del municipio. Y si va al capítulo 1, escrito por el municipio, por los abogados del municipio mismos, va a encontrar esto, que ellos no tienen responsabilidad legal para nada. Si viene el inspector y no se da cuenta que la vara no es el tamaño requerida o como dibujado en el dibujo, no es problema de ellos. Ustedes necesitan sus propios inspectores. Yeah. Su ingeniero va a ser responsable, pero como arquitecto va a recibir un golpe fuerte. Entonces, ya hemos llegado más o menos al fin de nuestra exposición y exploración del código. Vamos a seguir trabajando porque hay otros capítulos muy importantes, pero por lo menos tenemos ya decidido que nuestro edificio puede tener entre 3 a 4, puede ser de 2 pisos, pero 3 a 4 pisos. Su altura puede ser entre un máximo de 75 hasta 85 pies de altura. Y el área, básicamente, en nuestro programa, se puede meterse adentro del área límite según el código. Entonces, en ese sentido, estamos en buena posición para pasar a otro nivel de restricciones del código. Pero ya sabemos que nuestro proyecto es factible según el código. Y según la zonificación, de lo cual vamos a hablar más después, por tener una zonificación de downtown, que realmente es una zonificación que permita cualquier cosa. Se puede construir sin retiros, una altura exagerada. Ese Type 1A sin límites, UL Unlimited, se puede hacer en el centro. Si el edificio estuvo en otra parte de la ciudad, hay limitaciones, no del código de construcción, pero de zonificación, restricciones. Aunque el código dice que puede hacer un edificio de 6 pisos, la zonificación en varias áreas de la ciudad no se permite eso, porque todo el área construido está de 1, 2, quizás 3 pisos máximos.
Entonces, hay una serie de factores, pero por la zonificación, por el código, ahora sabemos que nuestro edificio es factible. Y gracias, y nos vemos entre una semana. Muchas gracias, John. Un placer. Entonces, yo voy a hablar con Noelia